Muchas gracias, Joaquín. Esto es Cara a Cara e iniciamos. Y lo vamos a hacer presentando a nuestros invitados. Comienzo con las damas, la ingeniera María del Carmen Aceña, exministra de Educación. Y está con nosotros también el actual ministro de Educación, el profesor Rubén Alfonso Ramírez. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros esta noche. Bien, vamos a hablar obviamente de la educación, del estado en que se encuentra el Ministerio de Educación y algo un poco más profundo, el estado en que se encuentra la educación en nuestro país, que eso es todavía algo aún más delicado. Así es que, señor ministro, comienzo con usted. ¿Qué encuentra cuando usted asume esa cartera? ¿Cómo encontró las cosas en el Ministerio de Educación? Muchas gracias. Telespectadores, buenas noches. Es una pregunta que me han realizado varios comunicadores sociales como usted. Encuentro un ministerio optimista, relacionado con los colaboradores. Optimista, empero, la situación no puede ser solo optimista por la reacción de que uno quiera colaborar. Es seria, demasiado seria, en todos sus aspectos, principalmente en lo que todos sabemos ya de la precaria situación económica. Se puede diagnosticar, se puede evaluar y se puede programar. Sin embargo, ¿cómo podemos programar si no tenemos fondos? Hoy precisamente en horas de la tarde tuve la dicha de visitar al señor ministro de Finanzas para hacerle ver, aunque ya lo sabe, la precaria situación del Ministerio de Educación y las instancias, el grito de dolor de los maestros, no por sueldo, sino por las condiciones en que están trabajando, de millares de niños que no están en condiciones apropiadas para estudiar. Este estado de cosas hace prácticamente que el optimismo tenga la parte contraria, lo antónimo. Pero no es para quejarnos, pues si aceptamos el reto, es precisamente para encontrar algunas soluciones. Se va a terminar el ciclo escolar 2015. Ya los maestros pues, prácticamente ya tienen su salario cancelado. Pero hay otros aspectos más grandes, más puntuales, aparte de lo económico, de ver la realidad de los recursos humanos del Ministerio de Educación. ¿Me permite decirlo? Claro que sí. Si tu memoria te hace infiel, hazte una de papel. Sí, muchas gracias. Buenas noches, señora. Discúlpame, qué mala educación. Mi respeto para usted, ingeniera. La admiro mucho. Gracias, igualmente. Licenciado, hay 168,000 maestros. 4.100.000 alumnos. No sé cuántos dejó la ingeniera. Como 3. 33,000 escuelas, 1.250 escuelas en malas condiciones por tormentas están. Ágata, enjambre de sismos en el departamento de Santa Rosa, terremoto en San Marcos, no muy reciente. Hay un déficit de 14,000 aulas. Ya con esto lo puedo responder en cifras, la situación directamente escolarizada. Dejemos la estructura técnica, la estructura administrativa de los 22,000 colaboradores del Ministerio de Educación, la burocracia, el buró. Naturalmente después podemos hablar ya de lo que se refiere al paradigma pedagógico, que tengo aquí apuntado, que lo escribí. Ante esa realidad, se acepta el reto del presidente de la República, porque conozco un poco el sistema, pero nunca encontré la casa vacía, nunca me imaginé que estaba tan vacía. Cuando nos juramentaron, la ministra de Cultura dijo a la prensa, pues yo tengo el presupuesto más pobre. Y cuando me correspondió el turno, dije, pues yo tengo el ministerio más rico, pero está en andrajos. Anda descalza.
repito, no venimos a quejarnos, sino que devuelvo la pregunta con muchísimo gusto a usted. Y para que también el pueblo conozca la expectativa que tienen del Ministerio de Educación, que a veces no podemos responder a esas grandes expectativas, ese gran deseo de un cambio que no se puede hacer radical, pero sí hacer lo posible para que las próximas autoridades principien con algo formal, por lo menos el inicio del año escolar 2016. Ingeniera Aceña, usted pues actualmente está en un centro de investigación y se ha dedicado a otro ramo, que es la seguridad, pero usted conoció de cerca también el ministerio, pero además sus antecedentes desde la época de Arabella Castro. ¿Cómo puede ser? O sea, es difícil explicarle a los guatemaltecos la situación a la que se llega hoy en ministerios como Educación, Salud y el mismo Gobernación, que se han más que triplicado o cuadruplicado sus presupuestos en los últimos 12 años y que sin embargo los resultados hoy vienen a ser todavía más paupérrimos y terribles. ¿Cómo se le puede explicar a la población que a pesar de que cada vez que se discutía el presupuesto en el Congreso de la República se decía, es que hay que invertir en educación, hay que invertir en salud y hay que invertir en seguridad, y efectivamente los presupuestos fueron asignados, pero los resultados fueron aún más pobres teniendo más recursos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese camino? Pues mire, nosotros lo vemos desde tres desafíos que se presentan. Uno es el tema de gestión. Creo que el Ministerio de Educación como el de Salud son ministerios muy centralizados y ya somos demasiados, no se tiene los sistemas de control, nosotros dejamos los sistemas de información para poder realmente empezar a descentralizar. Es muy difícil que un ministro de Educación controle 33,000 escuelas, más de 4 millones de niños, o sea, es un problema serio de diseño de gestión, tenemos que trabajar en el diseño. Un segundo tema es el de planificación, o sea, no planificamos en educación. Yo tuve realmente la dicha de estar 4 años, de tener un excelente equipo y nosotros hicimos un programa por 4 años. Sabíamos exactamente con cuántos recursos íbamos a contar. Además dejó casi despedido a Joviel Acevedo. Sí, casi, de hecho, a él prácticamente lo quitan al siguiente año, pero lamentablemente pues el partido que estaba en el gobierno lo vuelve a emplear a través de la Oficina de Servicio Civil. Pero bueno, la idea nuestra era planificar, y con planificar, ¿verdad?, venía un tercer tema que era cómo mejorábamos el recurso humano, que son los maestros, ¿verdad? Lo que encontramos es que el maestro había perdido su dignidad porque se empezó a contratar no a los mejores maestros, sino que a los maestros que estaban mejor referidos. ¿Y eso qué significaba? Que eran recomendados por los mismos políticos que estaban en otros puestos. Entonces el ministerio se había vuelto un ministerio de dar trabajo a los que habían hecho política partidaria. Entonces ahí hubo un parteaguas. De hecho nosotros lo que hicimos fue hacer un sistema de evaluación. Por primera vez se hacía un examen para contratar a los mejores maestros, porque no es cuestión de que no haya maestros. El problema es que queremos a los mejores en el Ministerio de Educación. Entonces, después de este periodo del 2008, se empieza otra vez el ministerio a llenar de maestros que no necesariamente son buenos maestros. Son maestros referidos que hacen una serie de procesos donde pues, se conocen en la época nuestra, debido a que nosotros no fuimos, digamos, abiertos a estas bolsas de maestros que mandaban los diputados, pues nos tocó ir a una interpelación, dieron el voto de desconfianza y bueno, tuvimos la oportunidad de regresar y hacer todos los cambios que nos hacían falta, ¿verdad? Pero al final yo creo que este tercer punto que yo le decía, después del de gestión y el de planificación, es que realmente el Ministerio de Educación se tiene que convertir en un ministerio de mérito, donde los maestros que llegan son los mejores maestros, y dentro del ministerio hay un sistema de mérito y de carrera para que el buen maestro sea premiado, ¿verdad? Y el que no se pone las pilas pues esté con el incentivo de ponerse. Pero lo que vimos en estos, yo le diría en estos últimos 4 años, es que la mayor inversión se hace en recurso humano, pero a través de un pacto colectivo que, lejos de mejorar la calidad educativa o la cobertura,
pues prácticamente dejaron estancada la calidad y la cobertura, pues según los datos, ha bajado, ¿verdad? Eso puede ser porque el censo está mal calculado, pero digamos a nivel de costo-beneficio sí tenemos un desafío en la inversión que tenemos en los recursos. De hecho, cuando usted ve la primaria en Guatemala, resulta que somos uno de los países con el mejor estándar de número de niños por maestro. Lo que pasa es que no están en las aulas. Uno le dicen, en esta escuela hay 3 maestros y cuando uno va a visitar hay un maestro. La pregunta es, ¿dónde están los otros 2? ¿Verdad? Entonces, yo creo que lo más importante en educación es el recurso humano y tenemos que crear un sistema de excelencia, de mérito, de carrera, ¿verdad? Y obviamente pues ahí los pactos colectivos son un tema muy importante que no debieran de sobrepasar a la ley de servicio civil, no debieran de arrasar con los recursos, porque me imagino que hoy pues casi todo el sueldo, yo diría más del 95% de los recursos se va en salarios, ¿verdad? Y no necesariamente se está invirtiendo en educación. Ministro, ¿qué se necesita para pasar estos 3 meses? Para pasar el agua, dicen muchos, pero ¿qué se necesita para poder llegar a enero de manera bien en el ministerio? ¿O de buena manera? Valor. Coraje. Coraje y carácter. Se está en este momento en el Congreso. Hay una solicitud de una ampliación de 600 millones de déficit que tenemos en el ministerio. No déficit, no lo necesitamos. Hay 758 millones de déficit. La ingeniera tocó temas muy puntuales desde el punto de vista técnico, pero estuvo 4 años. Con 4 años se puede programar por lo menos cada 6 meses o cada año, claro, para mejorar la calidad. Eso es importantísimo, es un tema toral. Ahora en 3 meses, licenciado. Difícil. Es muy difícil. Si tu hijo te pide comida y si no tienes con qué comprarlo, ¿cómo lo vas a mantener? Pero volvemos a los retos de quejarnos, al prurito de quejarnos. No se trata de eso. Vea usted, aproximadamente han desertado este año 30,000 estudiantes por diversas razones. Desnutrición, mala atención, la estructura física está deficiente, escuelas que no tienen agua, no tienen luz, independientemente de lo físico, es lo más importante. Yo he visitado durante 42 años escuelas por mi programa que usted conoce, también la licenciada, la ingeniera, y las escuelas están sin maestro de educación física, sin maestro de formación musical, sin maestro de lenguas mayas. Las partes más fundamentales para que el niño tenga diversidad y alegría está en su escuela, no digamos otros aspectos fundamentales. Ante eso, el niño va a desertar, se cansa, se fatiga, sale exhausto de la escuela, 5 o 6 horas con el mismo maestro, y si no está preparado el maestro como usted lo hizo puntualmente, eso ha sido toda la vida en Guatemala, toda la vida. Los profesores, con el respeto a los maestros, han sido nominados por medio de privilegios superiores. Y aparte de ello, muchísimas personas que les gustaba el magisterio, no les gustaba el magisterio. Yo me quiero graduar, quiero ser maestra o maestro, porque solo media jornada, medio día se trabaja y tenemos 2 meses de vacaciones. Ese es una peregrina idea. Yo le ruego a esas personas que piensan así, que estén 2 minutos, déjame 2 horas, 2 horas en una aula, con tantas limitantes, y con 30, 40 chicos, aunque ahora es menos. Yo comencé con 80 chicos hace muchísimos años. 40 chicos con deficiencias, con apetito, yo no digo hambre, con apetito, con deficiencias físicas, morales de su casa, golpeados, lastimados. Hay un profundo sistema de aspecto social de los chicos que lastima. Entonces el profesor no es padre de familia, hay que considerar eso. Y hay que separar, a mi criterio, la educación escolarizada y la educación en sí, educare, en casa, los valores y los principios.
El docente es un inductor de conocimientos, pero para ello debe tener todos esos conocimientos bien preparados. Aparte de ello, como yo le llamo en el ministerio ahora, conciencia educativa, mística, entrega. Eso ya no existe, son muy pocas las personas que tienen en su alma, en su corazón y en su ser la mística de enseñar. Cuando llego a visitar esas escuelas, si me doy cuenta, el director tiene aula, tiene grado, y si me atiende, deja 30 chicos sin atención. Entonces vengo otro día y voy a otra escuela en las mismas condiciones. A los niños se les está yendo su presente. A los chicos de Guatemala, a nuestros estudiantes, a los estudiantes de primaria, se les está yendo su presente. Y eso es que queremos ser futuristas en ellos, pero no tienen presente actual. Está deficiente el presente. Y esto no es crítica para las anteriores autoridades. No es prurito de criticar quién soy yo para criticar a quién, pero lo he vivido. Sé que los maestros, la mayoría que sí tienen conciencia educativa, no tienen recursos para trabajar. Ministro, no me puedo imaginar lo que usted pensó cuando vienen y lo llamaron y le dijeron que si aceptaba el reto de ser ministro. Pero cuando usted llega al despacho y empieza a conocer cómo estaban las cosas, ¿se esperaba que la situación estuviera así? ¿La esperaba un poco mejor o la esperaba aún peor? No, la esperaba un poco mejor. Yo no soy pesimista. Empero, no se puede trabajar sin recursos. Hay un equipo muy bueno, los directores departamentales, ya trabajé con ellos dos jornadas. Ya me reuní con los directores generales, que son 25 direcciones generales. Hay un sinfín de dijes. Les solicité ya que me entregaran el contenido de su trabajo, su currículum, y no, digamos, su finiquito, pero eso es aparte, administrativo. Cuando usted me pregunta si cómo lo encontré, lo digo que con sinceridad optimista, por la relación que hay entre las personas que sí conocen su medio, conocen el trabajo que están haciendo. Y eso no es quemarle incienso a ellos. Yo no le voy a enseñar la Biblia a los apóstoles. Ellos conocen su trabajo. Pero a la hora de programar, ¿qué vamos a hacer para programar si el año entrante llega otra persona que lo va a hacer a un lado? Ya ya le pidió una reunión Joviel Acevedo. Pasado mañana llega al despacho. Lo solicitó, yo le dije con mucho gusto que estuviese allá conmigo. Yo dialogo, yo quiero dialogar, no dialegar. Que por favor las manifestaciones pues las amparen la Constitución de la República. Me gustaría que manifestaran los señores de la tarde, que manifestaran en la mañana, y los de la mañana manifestaran en la tarde, la jornada vespertina, pero que no tocasen un minuto, una hora de los 180 días de escuela. Llora sangre, estando la Guatemala como está, que se les disminuya, que se les hiera, que se les corte tiempo de estudio. Eso es lo que quiero platicar con Joviel. Que sea líder positivo, que sea líder que va a compartir con el pueblo de Guatemala, qué quiere darle a Guatemala. Prácticamente, le digo aquí públicamente, no sabe estar bien. Allá está el despacho para que platiquemos. Aquí encuentro una persona que va a dialogar. Mi sí es sí y mi no es no. Yo no soy confrontativo, porque hay que dar ejemplo de educación. Estamos en el Ministerio de Educación. Entonces, eso tenemos que dar, esa imagen, no solo al pueblo de Guatemala, fundamentalmente a Guatemala, al pueblo, pero a nuestros niños. Yo defiendo a morir a la escolaridad primaria. Fundamentalmente también los demás, pero a los niños. La base, la preprimaria. Ingeniera, en estas condiciones, pues bueno,
ahora estamos en este dilema de estos meses hasta enero, pero va a llegar enero. Y la situación de las finanzas del país no parecieran estar mejor. Cada vez que escuchamos noticias como la de hoy, por ejemplo, todas las confesiones que hizo el personaje conocido como Eco y todo ese robo, pues obviamente no pone a los guatemaltecos en el mejor ánimo de tributar, ni mucho menos. A esto le aunamos de que el presupuesto presentado fue absolutamente ridículo. ¿Qué va a tener que enfrentar entonces el próximo ministro, que sí tendría 4 años, y qué tiene que hacer? Pues mire, yo creo que ahorita tenemos una gran oportunidad, que es el gobierno de transición. Tenemos a un excelente profesor al mando del ministerio. Creo que es una gran oportunidad para preparar los próximos 4 años. Yo realmente considero que los guatemaltecos fuimos un poco cobardes porque tuvimos a una ministra de Educación más de 2 años en el Congreso y no hicimos nada, cuando su papel era ser ministra, ¿verdad? Entonces yo creo que luego del 16 de abril Guatemala es diferente. O sea, la tuvimos en el Congreso, se refiere a que estuvo interpelada durante 2 años. Estuvo interpelada. Su despacho era prácticamente ahí. Sí, de hecho, ella la llaman conjuntamente con el ministro de Cultura y entonces tenía que estar presente en la interpelación del ministro de la Cultura por si le tocaba a ella, si no la podían desaforar legalmente. Yo le digo que eso es intolerable, porque la gente buena ya no va a aceptar un Ministerio de Educación, porque uno va al Ministerio de Educación a servir a los niños, a educar, a mejorar el currículum, ¿verdad? Pero si se vuelve un ministerio totalmente político, yo no le veo futuro. Entonces, yo creo que en los próximos 4 meses se pueden hacer tal vez 3 cosas. Uno es un censo de maestros. Creo que tenemos muchos maestros en primaria. Creo que necesitamos saber dónde están, en qué oficinas, geográficamente, físicamente, dónde están. Yo también haría un censo de infraestructura. Lamentablemente la infraestructura ya no la comanda el Ministerio de Educación, sino que la hacen otras instancias para poder saber cuál es el desafío. Y un tercero es realmente que el ciclo escolar arranque con buen pie. Y eso va a depender también de que haya un buen gesto de parte de miembros de algunos sindicatos, ¿verdad?, de entender que no hay dinero, ¿verdad?, porque ellos están pidiendo, hace unos días oí, un 12% de aumento, cuando ni siquiera hay recursos para terminar el año. Entonces sí es muy importante que la población apoye al ministro en el momento de que se le diga a los sindicatos que para el año entrante no va a haber aumento, por razones de que estamos en niveles de austeridad. No podemos gastar más dinero, porque lamentablemente los recursos son escasos. Y el problema de los ingresos que usted decía, ¿verdad?, para poder mejorar de nuevo los ingresos, eso nos va a tomar, creo yo, unos 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque tenemos que ordenar la SAT, tenemos que reestructurar la SAT, tenemos que contratar gente que dé confianza, tenemos que armar los sistemas y además que la gente quiera tributar, ¿verdad? Porque al final esto es, yo voy a dar, pero quiero ver, ¿verdad? Entonces, el próximo año es un gobierno austero, tenemos que hacer lo mínimo, pero me gustó mucho lo que dijo el profesor de la parte del espíritu. El espíritu debe ser positivo. Yo creo que esos niños y estos jóvenes que están en estas escuelas que son gachitas pueden tener un excelente maestro que los motive, que los anime, que los alegre, que los haga soñar, ¿verdad? Porque al final eso es lo que es futuro, ¿verdad? Y me preocupa esto de que les estamos robando su presente, ¿verdad? Hay que tener futuro y creo que necesitamos que los maestros de verdad ayuden a esta nueva Guatemala que despertó, que quiere ser ciudadana y que al final con más y mejor educación puede estar mejor. Bien, vamos a una pausa, pero regresamos en algunos instantes con nuestros invitados. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. El modelo exportador ha contribuido a generar miles de empleos y micropymes en el país. Para promover 1 millón de empleos más, necesitamos una alianza entre el gobierno,
con políticas públicas que aumenten la inversión. El Congreso con leyes que mejoren la competitividad y que los empresarios sigan creando, innovando y exportando. Agexport, exportando, Guatemala sale adelante. Viña Vieja, 10.000 kilos de uva. ¿Tú crees que de aquí se pueden sacar 10.000 kilos de uva? ¿No? ¿Cómo que se te salió? ¿Qué fue lo que les dijiste? Nada, solamente en lo que habíamos quedado. Tengo que pedirle que me acompañe, Gilberto. ¿Qué? ¿Por? Usted sabe de qué se trata, ¿verdad, señor coronel? Azteca Guate, la casa del food. Este país es tuyo, amalo, amalo. Nuestra cultura nos convierte en hermanos. Somos de Guate, somos luchones, cada día el sol brillaba. ¡Qué felicidad! Este país es tuyo, día con día. Nos emociona verte sonreír. Ya sea de día, en la tarde o en la noche, somos felices de llevar hasta tu hogar Un mensaje de amor alegrando tu hogar. Este país es tuyo, día con día. Nos emociona verte sonreír. No hay nada mejor que cumplir 7 años trabajando cerca de ti. Este país es tuyo, día con día. Nos emociona verte sonreír. Azteca Guate, cerca de ti. Azteca Guate, años de Azteca Guate. Azteca Guate, cerca de ti. Continuamos entonces platicando acerca de la educación en el país y por supuesto de cómo se encuentra hasta el momento el Ministerio de Educación con el ministro de Educación, Rubén Alfonso Ramírez, y con la exministra de Educación, María del Carmen Aseña. Señor ministro, quería hacerle la pregunta. Yo sé que es muy rápido porque acaba de asumir, pero ¿tiene usted una idea de cuánto necesita específicamente el Ministerio de Educación para poder, digamos, llegar y cumplir estos 4 meses de una manera, decente, digámoslo así, con todo lo que es la educación y las obligaciones de la educación en este momento, por lo menos llevando las cosas lo mejor posible a enero? Cuantitativamente no le puedo decir, francamente. Porque no hemos llegado a ello. Estamos viendo primero el aspecto técnico, administrativo, y no quise abrir ahora, porque tengo personas encargadas de ello, y aquí están los datos. Pero antes de lo económico, antes de esa parte tan toral, tan importante, quisiese que aquí con la ingeniera que sabe perfectamente estos aspectos puramente de la calidad educativa y del paradigma pedagógico, más que todo, si me parece. La reforma educativa no llega a la hora. No está llegando por la falta de mística, también por la falta de personas relacionadas con el tema. En el área de la tecnología no tenemos tecnología en las aulas. Hablamos de la era tecnológica y no hay tecnología. No hay ni maestros ni mucho menos instrumentación. Claro. Hablamos de redes sociales que usted acaba de hablar puntualmente. No tenemos maestros especializados en todas las áreas y su área de aprendizaje. Eso ya fue un censo que usted me acaba de decir, una estadística. Ejemplo de esto se observa en el área de comunicación y lenguaje. 1, 2 y 3, vamos a llegar a esto que eso llora sangre. El área de expresión artística, teatro, música, ya no lo vemos. Si ya eliminaron
moral y urbanidad, que se hubiera quedado nada más urbanidad, por lo menos, porque ya moral atañe más a la conducta. Y si atañe a la conducta, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, urbanidad por lo menos. No se ha trabajado el currículo nacional, base de los sistemas a distancia, extraescolar y plan fin de semana. No se ha evaluado. La educación de fin de semana pasó inexplicablemente a ser competencia de educación extraescolar. Eso ya es el diagnóstico de lo que estamos viendo. No hay evaluación de planes como en el caso de la educación incluyente. No existe un control sobre los horarios de clase para que ésta incida en la calidad. Los 180 días, no sé, ingeniera, para mí eso es falacia. Yo preferiría 140, pero de calidad, con mística, como hablamos anteriormente, con conciencia, para que el niño goce. Usted dijo una palabra muy linda, para que sueñe. ¿En el ministerio hay alguna forma de comprobar si los maestros, por ejemplo, llegan a dar clases? Hay directores departamentales, hay supervisores, hay directores. El director es el primer rector de la escuela, pero que no sean policías, que lleguen a orientar, que escuchen una entrega didáctica, una entrega de... Pero, por ejemplo, un ministro podría contar o cuenta, ¿hay alguna estadística sobre cuál es la asistencia de los maestros a clase? ¿Cuántos realmente asisten y cuántos no asisten? Sí, tiene que haber, tiene que hacer, si no, no hay control. La palabra control es importantísima, pero los encargados de ello, que sean personas capaces de saber orientar y saber recibir esos datos, pero ¿cómo van a arreglarlos si no lo saben? La verdad es que el maestro está lastimado, porque si el supervisor llega nada más a controlar y no a orientar, se lastima. Pero independientemente de ese control, de los 180 días que le expliqué, dejemos esos. Yo creo que propendo es la calidad que usted hablaba también. ¿Cómo hacemos para que esto sea así? Es cuestión de conciencia nada más. Y para llegar a la conciencia no hay universidad, licenciado. Jesucristo no tuvo necesidad de ir a una universidad. ¿Vale el parangón tan serio? No tuvo universidad y 300 kilómetros fueron su área de trabajo. Y había la enseñanza que nos dejó. Porque había mística, porque había entrega, porque había conocimiento del alma. Eso nos falta a los docentes y para eso no hay universidad. El maestro es un ser que tiene que estar cerca de la espiritualidad. Dejemos los conocimientos, eso es muy fácil de adquirirlos. ¿Cómo compartirlos? No solo entregarlos. Insisto en la mística. Yo me quedo con la mística, ingeniera, me quedo con la mística. Soy un hombre místico, me gusta entregarme totalmente a mi trabajo y esta ha sido mi vida. No simplemente los recursos, que sirve tener recursos económicos si no tienes la facilidad de entrega, de conocer a tu Guatemala a través de los niños. E insisto, no les quitemos ya el poco presente que tienen nuestros hijos, nuestros niños, porque son nuestros hijos putativos, prácticamente. Solo quiero agregar algo más. Esto llora sangre. Es un ministerio burocratizado, lo sabemos todos, ¿verdad, ingeniera? 25 DIDEDUCs, 12 direcciones generales, 11 direcciones administrativas, 2 direcciones técnicas, 1 dirección control interno. Ahora escuche esto. En 2015, apreciables telespectadores, maestros, en 2015, de cada 100 alumnos, solo 25 bachilleres alcanzaron el logro en lectura. 21 estudiantes de la carrera de perito no saben, se gradúan de perito, contadores no saben qué significa perito, no saben que perito quiere decir experto. Es increíble. 19 de magisterio y 16 de secretariado. Eso implica que en promedio el 80% de egresados del nivel medio no cuenta con capacidad lectora. Y si no leo, me aburro. Sobre el desempeño en matemática de cada 100 alumnos, solo 10 bachilleres alcanzaron el logro. 6 peritos
5 docentes y una secretaria. Eso significa que el 93% de los estudiantes no cuenta con las habilidades mínimas para resolver problemas numéricos. Esto es cierto, no está inventado ni sacado de la manga. Son estudios profundos de los encargados de esto, de los técnicos. Exacto. Esta es la realidad. ¿De qué te sirve a ti tener millones y millones que me acaba de preguntar? ¿De qué sirve tener 600 o 200? El Ministerio de Educación tiene 12.000 millardos de presupuesto. Esa es una dimensión, esa es una dimensión que ya habíamos escuchado de alguna manera en los resultados que se daban por parte de las universidades de quienes llegan a solicitar ser admitidos a las universidades y pues ya habían algunos informes al respecto y obviamente ahí entramos a la calidad educativa. Yo estoy un poco preocupado de cómo llegamos a enero, ¿verdad? Pero en el tema y de si va a haber huelga de maestros o no, ¿verdad? Y eso ya es enorme. Pero en eso de la calidad educativa, pues ahí hay otro enorme desastre. Miles de millones invertidos durante los últimos 15 años y los resultados resulta que son muy inferiores a los años 80, los de los años 80 inferiores a los años 70, los de los años 70 inferiores a los 60 y así nos podríamos ir para atrás. ¿Qué está fallando? Mire, yo creo que lo más importante en educación, es más, el 60% del aprendizaje del niño se basa en el maestro. Y obviamente cuando usted ve esos datos, donde solo 2 de cada 100 maestros que se estaban graduando podían resolver cosas matemáticas, ellos no pueden enseñar matemáticas. De hecho, creo que fue muy buena esta decisión de que el maestro a futuro tiene que estar en la universidad, siempre y cuando realmente en la universidad aprenda lo que necesita para ser un buen maestro, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos de primero es maestros de muy buen nivel, maestros con vocación para que puedan con esa mística enseñar, pero también necesitamos un sistema de recursos humanos que premie al bueno y que castigue al que no da la talla. Mientras que veníamos con un sistema que premiaba al que gritaba más, al que está en la calle, al que irrespeta, versus al maestro que tiene mística, al maestro que está presente, el maestro 100 puntos, que fue un programa que se creó hace unos años para mostrar que hay maestros que a pesar de todas estas carencias, son innovadores, aman la educación, hacen cosas fabulosas, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que tiene mucho que ver con el sistema. Creo que tenemos que cambiar nuestro sistema de recursos humanos. Debe de llegar el que tiene vocación, el que tiene capacidad. Si no pasa el examen de matemática y lenguaje, no puede ser maestro. Yo me recuerdo una reunión que tuve con unos diputados, ¿verdad? Y ellos querían que nosotros empleáramos a unas personas que los habían apoyado en la campaña. Y yo llevaba mis exámenes de los maestros, ¿verdad? Había uno de los maestros que había sacado 0 en matemática. Entonces yo le pregunté al diputado, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Le gustaría que un maestro que saca 0 en matemáticas le diera clases a sus hijos de matemáticas? No. Entonces no vamos a condenar a 1000 niños, que es más o menos el promedio de un profesor que influye en un niño en matemática. O sea, tenemos que ser muy estrictos con quién va a ser maestro en Guatemala. Vocación, capacidad. Yo voy a Finlandia, el mejor país del mundo. Para ser maestro se necesita ser doctor y 15 años de estudio. Y es un honor. Y un doctor en pedagogía gana más o menos como un 20-30% menos que un doctor, por ejemplo, en física o en química. Pero no le importa porque es tal el amor a la pedagogía, al niño, esa mística, que a ellos no les interesa porque para ellos es un honor ser maestro. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar, ese maestro de mérito, ese maestro que ama a sus niños, ese maestro que sueña. Y hay, porque yo encontré muchos, y la mayoría son mujeres, y cuando uno les da los recursos, ve que uno va por la calidad, ¿verdad? Obviamente lo que pasó fue que se hizo todo el currículum, pero no se le dio el apoyo a los maestros, ¿verdad? Entonces se pasan los maestros, por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo, lo que se hizo fue las transferencias condicionadas, que son más de 1000 millones de quetzales, para que los niños fueran a la escuela cuando los niños ya iban a la escuela.
Mejor esos recursos los deberíamos de haber utilizado para que tuvieran becas para ir a la secundaria, ¿verdad? Porque creamos un programa asistencialista cuando ya los niños iban, teníamos 95% de cobertura y ahorita tenemos como 84%. Entonces, ese tipo de decisiones son las que son bien importantes para tener un buen sistema educativo. Pues en 4 años que nosotros tuvimos, pudimos hacer cosas, ¿verdad? Creamos todos los sistemas menos el de recursos humanos. Y creo que ese es el reto más grande. Y no solo en educación, en salud y en la Policía Nacional. Ahora, ¿la política deja hacer los cambios o la política no está dejando hacer los cambios? Yo creo que la Guatemala del 2016 va a poder hacerse los cambios porque la politiquería va a quedar a un lado. ¿Cree usted realmente que la politiquería va a quedar a un lado? Yo creo que va quedando teniendo cada en cuenta vez... que esas mismas bancadas que jugaron ese papel tan negativo durante todos estos años siguen siendo mayoría en el Congreso de la República. Yo creo que ha cambiado porque ahora es más transparente, la gente aprendió de cómo funciona el gobierno, aprendió de cómo había este clientelismo dentro de los diferentes órganos del Estado, la gente está muy vigilante y creo que el próximo ministro de Educación, que va a estar en los próximos 4, y el mismo ministro actual puede apoyarse en la ciudadanía. Una campaña de apoyo a la educación, de pintar escuelas, una campaña de apoyar en materia, ahorita va a cerrarse el ciclo, que se puedan dejar remozadas las escuelas, no sé, la comunidad quiere hacer cosas, la comunidad educativa quiere hacer cosas, pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y definitivamente no puede tener más autoridad un líder sindical que el propio ministro. El ministro es la autoridad y es responsable y no podemos dejar nosotros en manos de autoridades sindicales la educación porque no es su rol. Yo creo que hay libre asociación, creo que los sindicatos juegan un rol muy importante, pero no pueden ser la autoridad sin ninguna responsabilidad, que es lo que vimos en los últimos 3 años. O sea, un pacto colectivo que se hubiera podido firmar igual, pero no con esta cantidad de aumentos salariales que estaba poniendo en daño, ¿verdad? el país. ¿Por qué? Porque no tenemos el dinero. Ojalá lo tuviéramos, pero no lo tenemos. Entonces tenemos que ser realistas, optimistas, ¿verdad? Ahora, cuando uno hace este tipo de decisiones, uno no puede ser realista optimista, tiene que ser realista pesimista. Y entonces ahora, imagínense esta pugna política que hay en el Congreso, con el presupuesto del año entrante, que tenga que ir el nuevo ministro a pedir los recursos para terminar el año. O sea, no se debe de permitir, ¿verdad? O sea, yo espero que la Guatemala, a partir del 16 de abril del 2015, que creo yo que empezó a despertar, que se dio cuenta cómo funciona, puedan proteger a los próximos ministros, ¿verdad? Y apoyarlos a que no vuelva a pasar lo que pasó con la licenciada Cintia del Águila. La vez pasada, hace ya tiempo, tuvimos a quien era exministro de Salud. Le preguntamos en un inicio, en una primera entrevista, eso fue bastante meses hace, acerca de quién mandaba en el Ministerio de Educación. Y pues un poco el hombre fuerte del Ministerio de Educación, como en el caso de, de Salud, en el caso de Joviel, en el Ministerio Acevedo, en el caso del Ministerio de Educación, pues el ministro dijo, pues él tiene mucho poder, no se atrevió a decir que él mandaba. ¿Cómo ve esta situación que va a enfrentar usted en pues, tal vez 2 días cuando tenga esa reunión? Antes de responderle, quiero acotar un poco lo que usted dijo. En abril comenzó la revolución en Guatemala. La revolución que no se hace de arriba para abajo, sino que la que se hace de abajo para arriba, que es la que le hace el pueblo. Sin derramar una gota de sangre, solamente con la sangre del corazón y de la mística y de la entrega de ver una sociedad nueva y políticos distintos que no toquen un centavo que no les corresponda más que su salario. La preponderancia que ha tenido el señor Acevedo, yo creo que él debe tener conciencia ya, independientemente de todo lo que nos pueda decir, él no manda. El que manda en el Ministerio de Educación es el ministro, quien fuese. La autoridad debe respetarse. ¿Cómo debe respetarse también el sindicalismo? Por supuesto que respetarlo.
soy libre asociación. Empero, oiga bien, empero, insisto en esto, que sea un líder positivo, que quiera ver el beneficio del magisterio, pero no solamente en el aspecto económico, que también dé alas a esas mariposas que tenemos de conciencia, para que si tiene liderazgo, que creo que ya se le ha quitado un poco, sea guatemalteco. Yo tengo confianza en que él puede hacer un cambio, tengo confianza en que puede hacer un cambio. Si no tengo confianza, él debe considerar lo que ya su liderazgo no es el efectivo de antes. Ya no es un líder político, es un líder nada más, ya no ni de conciencia. Por ello, licenciado, este reto que usted nos acaba de decir aquí en este momento, cómo comenzamos el ciclo escolar, no importa que no hayan fondos, por lo menos hay sueldos, y eso nos va a servir para que estos 3 meses, sábado y domingo, y 16 horas de trabajo, no importa, podamos planificar el inicio de labores, insisto, con conciencia educativa. Ese es mi afán. Aparentemente puede ser muy subjetivo, porque la conciencia puede ser subjetiva si usted no la toma en serio. Cada maestro que nos está escuchando, a usted que fue ministra 4 años, se puede hacer todo. Se puede hacer con conocimiento, con fondos, con lo que usted tiene a la mano. El magisterio se volvió un matriarcado. No tengo nada contra la mujer, afortunadamente no tengo nada, afortunadamente amo el sexo, el género. Por supuesto, somos hombres. Es un matriarcado, de cada escuela un varón nada más está. Pues está en manos de la mujer guatemalteca el magisterio. ¿Y qué mejor si son mamás? Si son madres de familia, va a tener en sus manos, en sus escritorios, todos rotos y quebrados, como usted quiera, o sobre sillas rotas, o sobre adobes, o que usted guste. Tiene la esencia de Guatemala. El caudal más hermoso de todo el país son sus niños. Entonces, qué bueno que está en manos de la mujer guatemalteca los niños. Eso es lo que... Dejemos de programarnos ya. Programemos la conciencia, programemos nuestra alma, programemos nuestro espíritu, programemos nuestra responsabilidad. ¿De qué te sirven 100 quetzales de labor si no sabes cómo gastarlos? Programemos eso. Ese es el meollo de la situación. Ese es mi mensaje. Yo soy maestro de conciencia. Guatemala necesita conciencia. Bien, vamos a una nueva pausa, pero regresamos justamente a continuar tratando el tema de la educación en nuestro país. No más rutinas de ejercicios, dietas extenuantes o productos que solo adelgazan su bolsillo. Plasma Whey Control 2.0, el único con bloqueador inteligente. No solo elimina grasa a través de la sangre, sino que también la bloquea y evita que se vuelva a acumular en nuestro cuerpo. He bajado 20 libras en tan solo 4 semanas. Y ahora que como de todo, ya no engordo. Plasma Whey Control 2.0 acelera su metabolismo, mejora la función renal, reduce la ansiedad por comer y oxigena la sangre dándole más energía. Bajé 10 libras en 2 semanas. Es que no lo podía ni creer. Sin dieta, sin ejercicio, sin hacer nada. Desde ahí la vida me ha regalado cosas. Me ha dado una linda familia, un buen trabajo, una salud envidiable y me ha quitado 40 libras de amargura. Obtenga resultados inmediatos con solamente 2 cápsulas de Plasma Whey Control 2.0. Pero aún hay más. Recibirá adicionalmente Plasma Up Reducer, un reductor de grasa exclusivo para la zona abdominal. No pierda más tiempo, que esta oferta es por tiempo limitado. ¡Llame ya! Hechos AM se renueva. Nuestro compromiso es llevarle la información de una manera dinámica y efectiva. La mejor información deportiva. Todo sobre el mundo del espectáculo. Y los temas que a usted más le interesan. Hechos AM, su mejor compañía para comenzar la mañana. ¿Siente que le falta el aire? ¿Siente que el cuarto se hace más pequeño? ¿Siente que suda frío?
No, no es un infarto, pero es algo muy parecido. Es la segunda jornada de la UEFA Champions League y viene con todas las emociones posibles. Que todo el mundo se entere que el torneo de clubes más importante del mundo está aquí por la exclusiva pantalla de Azteca Guate, la casa del fútbol. Continuamos con nuestros invitados, la ingeniera María del Carmen Aseña, ex ministra de Educación, y con el actual ministro de Educación, el profesor Rubén Alfonso Ramírez. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Ministro, dentro de las muchas cosas que hemos estado hablando, pues también poco antes de entrar al aire, usted nos hacía comentarios acerca de que quería hablar del tema de la refacción escolar, algo que es tan importante porque pues muchos de estos niños llegan a las escuelas en condiciones pues terribles en muchos aspectos, pero uno de los más importantes pues obviamente es el hambre. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está esta situación? Aparte del apetito que se lleva en el alma, un apetito digestivo. Claro. Llevan también lastimados de la casa, muy lastimados de la casa, por el entorno social en que viven. Independientemente que los 87.7 son en hogares que están desintegrados. Esto, usted va a sentir dolor en su corazón como padre de familia. La alimentación escolar, o sea, su refacción, por alumno al día es 1 quetzal 11 centavos. Un Tortrix vale 1 quetzal. Un pepino vale 1 quetzal. 1 quetzal 11 centavos, señor. Qué tristeza. No programemos, veamos esta realidad. Claro que hay que programar, lógicamente, pero en sentido más práctico. En el área urbana es 1.58 al día por alumno, por razones de desnutrición más crónica. Los alumnos no tendrán alimentación 72 días en 2015, no tuvieron. Otros programas de apoyo, la varija didáctica, todos esos aspectos que ha habido tanta corrupción y tanto dolo en esas. Pero vamos a hablar con lo de la nutrición. ¿Qué niño puede aprender? ¿Qué niño puede receptar su conocimiento si su estómago está pidiendo alimento? Prácticamente no puede pensar. No llega el alimento al cerebro. Está desnutrido, desintegrado en su alma, desintegrado en su físico, desintegrado totalmente. Se duermen en las aulas. Y el maestro que no conoce, no tiene conciencia educativa, grita. Como dice usted, no hay maestros con mística, no conocen el sistema. Y lo sigue maltratando y le grita. Con el permiso de los que no lo hacen, hay maestros, mis respetos. Un gran porcentaje de guatemaltecas, de maestras, que sí cumple con el rol. Pero 1 quetzal 11 centavos por niño, ¿cómo es posible? No, señor. Pueden haber pasadas muy técnicas y esto y lo otro, pero ¿qué vamos a hacer? Ahí está la realidad. 1 quetzal 11 por refacción. Pero cuando examinamos lo otro, porque siempre es que no hay recursos, pero sí había recursos para programas clientelares y se hacía política con ese tipo de programas y ese tipo de proceder es previsible que pueda seguir. ¿Qué mensaje se puede dar ante esto? Mire, yo creo que tenemos que eliminar el clientelismo político partidario de todo lo que es el organismo ejecutivo, que creo que lo tiene totalmente hundido. Yo quitaría todos los programas sociales que son asistencialistas, reduciría realmente todos esos programas que le regalan cosas a la gente e invertiría en lo que yo considero desarrollo, ¿verdad? Enseñarle a la gente a pensar, enseñarle a la gente a trabajar con lo que tiene, porque lo que sucede es que todo me lo dan, ¿verdad? Es que no voy a ir porque no me dan mi bolsa, no voy a ir porque no me trajeron mis útiles escolares. O sea,
los países que han salido adelante también hay un proceso de autogestión. Si yo no tengo el recurso a la mano, lo busco. Y así van a ir saliendo poco a poco. O sea, somos un país en desarrollo. Nunca vamos a tener los recursos de los países desarrollados. Entonces, creo que sí tiene mucha grasa nuestro presupuesto. Creo que hay que sacarle la grasa y ponerlo a trabajar para que haya músculo, porque está obeso. Y el obeso no es ágil, no se mueve, no responde, ¿verdad? Y lo malo es que nos puede hacer mal la obesidad al corazón, como dice el profesor, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar nuestro organismo ejecutivo, tenemos que cambiar nuestra relación del ejecutivo con el legislativo. El legislativo tiene que cumplir su rol de legislar y fiscalizar y no meterse en cosas del ejecutivo como hacer obras, como mandar maestros, como tener diferentes organizaciones en sus comunidades, porque el ejecutivo no puede trabajar. O sea, el ejecutivo necesita autonomía y si no le dan la autonomía, entonces no puede ir a rendir cuentas, pues. Entonces sí creo importante adelgazar este gobierno obeso, ¿verdad? Eso no quiere decir que tengamos menos recursos, no, recursos pero invertidos de manera correcta. Donde debe ser. Exacto, yo le diría, vamos a endeudarnos el año entrante con 72,000 millones de quetzales, vamos a endeudarnos 14,000, inviértalo en algo que le tenga rédito, pero no en aumentos salariales que al final el maestro no tiene ni la motivación para hacer un mejor trabajo. Pero sí invirtámonos en programas pedagógicos que acompañen a los maestros para que ellos tengan mejores resultados. O mejor aún, invirtámonos en los niños desnutridos, que no tengan desnutrición para que cuando lleguen a la escuela tengan éxito, ¿verdad? Entonces, eso creo que es lo que tenemos que hacer en los próximos meses. Tenemos un par de minutos nada más para una última conclusión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a usted. Tenerla a usted, la admiro mucho. Al pueblo de Guatemala, su ayuda, su comprensión, es lo único que pedimos. Su ayuda y comprensión para que esta Guatemala, esta amada patria de Guatemala pueda salir de este oscuro sistema que tenemos si no le damos el apoyo a la educación escolarizada. Muchas gracias, señor ministro. ¿Su conclusión? Pues le deseo muchos éxitos al profesor, siempre lo recordamos con cariño. Nos hubiera encantado participar en alguno de sus programas y que me hubiera dicho así se contesta, ¿verdad? Creo que su mente es sana, su corazón es hermoso, le deseo muchos éxitos. Y a los guatemaltecos, pues Guatemala ya despertó, somos ciudadanos, nuestros niños y la juventud merecen más y mejor educación y tenemos que tener fe en Guatemala. Bien, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Pásenla como siempre